otro tema del desarrollo del teórico de engranajes. Como dijimos anteriormente, vamos a estudiar los engranajes de perfiles evolventes, que son los de mayor aplicación y que más vamos a ver usar en la práctica. Y los engranajes de perfiles evolventes, yo había dicho que tienen un problema que se llama interferencia, pero no les había explicado bien qué era la interferencia en perfiles evolventes de engranajes. Ahora llega el momento que desarrollemos y que entendamos el tema de interferencia producida en perfiles evolventes de engranajes, de flancos de engranajes. Entonces, sobre engranajes con flancos evolventes podemos tener el problema de interferencia. ¿Qué es? Es un fenómeno que ocurre solo en perfiles evolventes y es un problema que debe ser estudiado y evaluado en cada caso particular de un par de ruedas dentadas. Existen dos tipos de interferencia que nosotros identificamos, que puede ser la interferencia mecánica y la interferencia geométrica. Vamos a pasar a estudiar en detalle y a explicar qué es cada una de estas interferencias. Empezamos por lo que sería la interferencia mecánica. Por lo general, la interferencia mecánica se presenta en ruedas dentadas con poca cantidad de dientes. Cuando la cantidad de dientes es menor a 40, 30 o 35 dientes, o en ruedas de bajo ángulo de presión, o en casos que se combina bajo ángulo de presión y bajo número de dientes. La interferencia mecánica se da cuando en la rueda dentada yo tengo que el diámetro interior me queda más chico que el diámetro base. El diámetro base es un diámetro ideal y el diámetro interior es un diámetro físico real que yo puedo ver. O sea que al quedar el diámetro interior por debajo del base, significa que es una falta de perfil evolvente, y esto es porque el evolvente se genera a partir del diámetro base, sobre el cual rueda sin resbalar una recta, y un punto de esta recta describe una trayectoria que es un evolvente. Entonces, si el diámetro interior del engranaje, donde nace el perfil, está por debajo del base, en ese tramo de perfil, desde el base hasta el interior, yo no voy a tener ningún perfil evolvente, porque el evolvente va a nacer desde el base para arriba. Entonces, ¿qué sucede? Si en una rueda dentada yo tengo el módulo constante y el ángulo de presión constante, y lo que hago es disminuir el número de dientes, al disminuir el número de dientes y mantener el módulo constante y el ángulo de presión constante, va a disminuir el diámetro primitivo, el diámetro base, el interior y el exterior. Pero la velocidad con que disminuye el interior es más rápida que con la que disminuye el base, hasta el punto donde el interior comienza a estar abajo del diámetro base. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, en ese límite, que el diámetro interior, que es módulo de z menos 233, se hace igual al diámetro base, que es módulo por z por coseno de alfa, despejo el z mínimo o el z, y me da que el z mínimo a partir del cual aparece la interferencia depende del ángulo de presión. Es 2,33 sobre 1 menos coseno de alfa. Entonces, un engranaje que tenga un ángulo de presión de 15 grados, cuando tiene un z menor de 68 dientes, ya pasa a tener el diámetro interior abajo del base. Un engranaje de ángulo de presión de 20 grados, a partir de los 38 dientes para abajo, pasa a tener el interior abajo del base. Y un engranaje de 22 grados 30, a partir de los 30 dientes, pasa a tener el interior abajo del base. O sea que esta interferencia mecánica aparece a medida que alfa sea menor. ¿Qué pasa con esto? Yo, por ejemplo, les digo, a ver, yo tengo un engranaje módulo 3, ángulo de presión 20 grados. Si el engranaje tiene 50 dientes, el interior tiene 143,01, el primitivo tiene 150 y el base tiene 140,95. O sea que el interior es mayor al base y no hay interferencia mecánica. Si yo tengo otro engranaje, módulo 3, 20 grados, del mismo módulo de ángulo de presión que este, pero con 30 dientes, el interior tiene 83,01,
el primitivo tiene 90 y el base tiene 84,57. Conclusión, el interior es menor que el base. Y ahí yo ya tengo interferencia mecánica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una rueda dentada con interferencia mecánica se fabrica por sistemas de generación, se va a producir un socavado entre el perfil, entre la zona del diámetro base y el diámetro interior, ya que por debajo del base no puedo generar ningún envolvente. Entonces, ¿qué perfil normalizado puedo generar debajo del base? Una ruleta de diámetro infinito, como una recta que ruede sin resbalar internamente sobre el base, no me genera nada. O sea que es un socavado, no es envolvente el perfil. Entonces se genera un socavado de esta forma en el perfil, que se llama socavado porque socava el diente, y esta parte del perfil no es envolvente, y la parte envolvente del perfil nace desde el diámetro base y va hasta la cabeza del diente. ¿Qué pasa? Los sistemas de generación que van a producir el socavado en una rueda dentada con interferencia mecánica serán el sistema de creado, el sistema Fauter, que es el sistema de creado con una herramienta que tiene un perfil de diente. El perfil de la herramienta corresponde a un número de diente infinito, que es la fresa o el creador. El sistema MAC de tallado también tiene un perfil con una herramienta que corresponde a un número de diente infinito, y el sistema Fellow, que es el sistema de tallado que tiene un perfil de una herramienta con un número de dientes finito, es una rueda de un número finito de dientes. ¿Qué pasa? El tamaño de ese socavado va a variar en función al número de dientes de la herramienta que está generando el engranaje. Si la herramienta tiene un número de dientes infinito, como el caso 3 que está acá, el socavado es el máximo. Luego, a menor número de dientes que tenga la herramienta, el socavado va a ser menor. O sea que el socavado máximo se va a generar en un engranaje que lo estoy fabricando por el sistema Fauter o el sistema MAC. En ese momento, si yo tengo que el diámetro interior es menor al base, se va a generar el socavado máximo posible. Cualquier otro sistema de fabricación con un número de dientes finito de la herramienta va a generar un socavado menor. ¿Qué pasa? Si la rueda dentada con esa interferencia mecánica se fabrica con una herramienta que tiene un número de dientes infinito, el socavado va a ser el máximo posible. Entonces, si este piñón va a trabajar con una rueda dentada de cualquier número de dientes, la misma nunca va a tocar la zona del socavado porque se eliminó el máximo material posible para considerando que la herramienta tiene un número de dientes infinito. En cambio, si esta rueda dentada o piñón con interferencia mecánica se fabrica con un número de dientes finito, genera un socavado menor, y puede pasar que luego de fabricar la rueda, el engranaje el piñón, trabaje con un engranaje conjugado que tenga un número de dientes menor a la cuchilla que lo generó. En ese caso, no debería tocar nada porque ya eliminó más material de cuchilla. Pero en el caso que el número de dientes del conjugado que va a rodar contra este sea mayor al número de dientes de la cuchilla que lo talló, potencialmente podría encontrar una pequeña interferencia o algo entre la cabeza del diente de esa rueda dentada que tiene más dientes que la cuchilla. En esta zona podría potencialmente encontrar un tipo de interferencia o tender a trabarse si el número de dientes del engranaje que está trabajando es mayor al número de dientes de la herramienta que lo talló. Eso es lo que se dice. Entonces, la interferencia mecánica no es tan grave, no afecta el flanco activo, porque el flanco activo nace desde el diámetro base, y lo que sí hace es disminuir la resistencia del diente, porque me socava el diente y me debilita el diente en la raíz, y al aparecer cargas, el diente este se va a cargar a la flexión y me está debilitando la sección crítica. Entonces, la interferencia mecánica
no afecta el flanco activo y disminuye la resistencia del diente por el socavado en la base. Entonces, ¿qué pasa? Decimos que esta interferencia no es tan grave, aunque disminuye la resistencia del diente, pero no es tan grave porque no toca el flanco activo. Acá les comparto unas imágenes con el sistema de generación de creado, de cómo se está generando en las distintas posiciones del creador y la pieza, cómo se va generando el perfil envolvente, y abajo del diámetro base se ve cómo se socava el perfil. Fíjense cómo queda socavado el perfil en función del sistema de generación con creado. Ahora nos toca explicar qué es interferencia geométrica, la otra interferencia que habíamos planteado. Esta se produce cuando una parte del segmento de engrane escapa afuera de los límites de tangencia A y B dibujados acá, definidos por la normal de engrane y la tangencia de las circunferencias base. O sea, cuando algún punto de contacto real escapa afuera de los límites de tangencia, tenemos una interferencia geométrica. Recordemos que el segmento de engrane es el definido por el lugar geométrico de todos los puntos de contacto reales entre los flancos activos de las ruedas dentadas. Entonces, cuando algún punto de contacto real escapa fuera de los límites de tangencia, le decimos que una parte del segmento de engrane está fuera de los límites de tangencia y decimos que tenemos interferencia geométrica. ¿Cómo explicamos esto? Nos basamos en este dibujo y decimos, se analizan dos ruedas dentadas, donde la rueda 2 es conductora y la rueda 1 es conductiva. Se traza una normal de engrane NN que sea tangente a la circunferencia base 1 y 2 y a la tangencia en el punto A y B, que son los límites de tangencia. ¿Qué pasa? El envolvente E2 está solidaria a la circunferencia base CB2 y va a impulsar el envolvente 1 que está solidaria a la circunferencia base CB1. Y así va a girar la rueda 1. Uniendo O1 con O2 se define el punto M, que es el punto de contacto ideal, y de ahí se pueden trazar CP1 y CP2. Ese punto se define con O1, O2 y NN. Al girar la rueda 2 va a ocupar diversas posiciones el envolvente de la rueda 2, que va a ser la posición E sub 2, E sub 2', E sub 2 doble prima, E sub 2 triple y E sub 2 4'. Entonces, al girar la rueda 2, las envolventes 2 van ocupando distintas posiciones y empujan al envolvente E1 en su recorrido, haciendo contacto en los distintos puntos de contacto real, como el N1, el M, el N2 y el N3, que son todos puntos de contacto real que están adentro del límite de tangencia y que no generan interferencia geométrica. Pero el punto de contacto real N4 está fuera de los límites de tangencia y genera lo que se llama interferencia geométrica. Entonces, dentro de los límites de tangencia A y B se cumple la ley general de engrane, los perfiles envolventes son tangentes entre sí y son normales a la normal de engrane en todos los puntos de contacto real, y se cumple la ley general de engrane. Al salir afuera de los límites de tangencia, por ejemplo como el punto N4, se observa que las envolventes E1 4' y E2 4' ya no son tangentes entre sí, y no se va a cumplir más la ley general de engrane, sino que se cruzan estas envolventes, no son tangentes, y a esto se lo denomina interferencia geométrica. ¿Qué pasa? El empuje de los flancos se hace posible dentro de la teoría de la ley general de engrane entre los puntos de tangencia A y B. La interferencia geométrica sí reduce en sí a lo que sería el flanco activo. Y ahora lo vamos a explicar con un poco más de detalle a este problema. Esto lo vamos a explicar con un sistema de trabajo con interferencia mecánica y geométrica.
Entonces, vamos a analizar dos ruedas dentadas con perfiles de volvente que trabajan a una distancia entre centro o 1 o 2, definida por la cota I, y que el principio de la condición inicial ninguna tiene interferencia mecánica ni interferencia geométrica. Entonces, se pone como condición para este análisis que la distancia entre centros sea constante, el ángulo de presión constante y la relación de transmisión constante. Que el diámetro primitivo de la rueda 1 y 2 sean constante y que el diámetro base de la rueda 1 y 2 sean constante. Entonces, si vamos disminuyendo Z1 y Z2 de manera que se mantenga ahí, va a ir aumentando el módulo del diente, o sea que el tamaño del diente va a ir aumentando, va a aumentar el adendum, el dedendum y la altura del diente. Entonces, al hacer esto, disminuye Z1 y Z2, aumenta el módulo. Al aumentar el módulo, aumenta el adendum, disminuye el dedendum y aumenta la altura total del diente. Esto es lo que modifica los diámetros exteriores y los diámetros interiores. Entonces, si aumenta el módulo, el adendum aumenta y el diámetro exterior de la rueda 1 y de la rueda 2 aumenta. Si aumenta el módulo, aumenta el dedendum y por ende los diámetros interiores de la rueda 1 y 2 disminuyen. De esta forma vamos a analizar varios escalafones disminuyendo el número de dientes Z1, Z2 y aumentando el módulo. Primero vamos a ver cómo se genera interferencia mecánica y luego cómo aparece interferencia geométrica. Entonces, basado en este dibujo, para simplificar el gráfico, se dibuja para los distintos escalafones donde disminuye el número de dientes, se va a dibujar cómo aumenta el diámetro exterior E1 o cómo aumenta C1 y cómo disminuye el diámetro interior CI2 o DI2. Eso es lo que vamos a graficar. En el punto 2 hacen contacto el flanco F1 y su conjugado del flanco F2, que es E2. Entonces, en el punto 2 hace contacto el punto E1 y el punto E2 hacen contacto en el punto 2. Acá no hay interferencia mecánica, el flanco termina acá, llega hasta acá, termina acá. La segunda condición, nuevamente disminuye Z1 y Z2 de manera que aumenta el módulo. El I permanece constante, alfa permanece constante, los diámetros primitivos y base son constantes, pero al aumentar el módulo, aumenta el adendum de la rueda y disminuye el dedendum. Entonces, aumenta el diámetro exterior 1, que sí lo graficamos, aumenta el diámetro exterior 2, que no lo graficamos, disminuye el diámetro exterior interior 1 y disminuye el diámetro interior 2, que sí lo graficamos. Entonces, solo se grafica el aumento del diámetro exterior de la rueda de mayor número de dientes y la disminución del diámetro interior de la rueda de menor número de dientes. Solo se grafica eso. Entonces vemos que en el segundo paso hay un socavado, se genera un socavado y el diámetro interior es menor al base y tengo una interferencia mecánica que no estaría afectando el flanco activo. Sería este caso donde se genera este socavado acá, pasando de CI2 a CI2'. Luego vuelvo a bajar el número de dientes, aumentando el módulo, entonces de esta manera la distancia entre centros es constante, alfa es constante, pero el primitivo es constante, lo hace constante, pero al aumentar el módulo, aumenta el adendum, y disminuye, aumenta el adendum, aumenta el dedendum y aumenta la altura del diente. Entonces,
aumenta el diámetro exterior 1, que si lo graficamos a CE1 2', disminuye el diámetro interior 2, que si lo graficamos CI 2'. Entonces el segmento de engrane ahora no termina en 2, sino que termina en 2', y no arranca en 1, sino en 1', normal que no lo grafique. Pero ¿qué pasa? El punto 2 del segmento de engrane va a ir a parar al punto 2', que está en B, que es el límite de tangencia. Entonces, el punto E1 del flanco 1, el punto E1 2' del flanco 1, hace contacto con el conjugado del flanco 2 en el punto E2 2'. Vemos que de esta manera aumentó el socavado de interferencia mecánica, porque el diámetro interior DI2 es menor al diámetro base. Pero este socavado no afecta a flanco activo. En realidad está junto en el límite. La cuarta condición es volver a disminuir el número de dientes piñón y de la rueda, manteniendo el constante. Entonces, lo que se hace es mantiene el diámetro primitivo constante de las dos ruedas y el diámetro base. Al aumentar el módulo, me aumenta nuevamente el diámetro exterior de la rueda 1 en negro hasta E1 triple prima, y me disminuye el diámetro interior de la rueda 2 a valores 6, 2'. Entonces el segmento de engrane quedará definido por un punto 1 triple prima que no se ve acá y el punto 2 triple prima. Entonces, ¿qué pasa? Este punto 2 triple prima se escapa de B y se está escapando de los límites tangentes. Entonces, en el punto E1 del flanco F1 debería hacer contacto. Entonces vamos de nuevo, en el punto E1 triple prima del flanco F1 debería hacer contacto el punto 2 triple prima con el punto del flanco F2, que es el conjugado. Pero como debajo de CB2 no hay flanco envolvente, no va a existir interferencia geométrica, y además el socavado de interferencia mecánica. Entonces, para evitar la interferencia geométrica, tendría que desplazar el límite de tangencia desde el punto B hasta el punto 2 triple prima. Y esto se logra desplazando la distancia O2 hacia abajo y aumentando el diámetro base. De todo esto podemos ver que si existe un número mínimo de dientes del piñón abajo del cual comienza interferencia geométrica. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a venir bajando el número de dientes y primero aparece interferencia mecánica y socavado, y al último, si sigo bajando el número de dientes, aparece interferencia geométrica. La mecánica disminuye resistencia del diente, pero dijimos que no es necesario eliminarla del fondo. La geométrica es una interferencia que no queremos tener. Entonces, de todo esto podemos deducir que existe un número de dientes en el piñón a partir del cual va a aparecer interferencia geométrica. Lo que vamos a hacer es tratar de estudiar matemáticamente esto. Entonces vamos a tratar de determinar el número mínimo de dientes en el piñón a partir del cual comienza a tener ese piñón interferencia geométrica. Entonces, usando el gráfico anterior, armando un triángulo entre el punto A, que era un límite de tangencia, el punto B, que era el otro límite de tangencia, y el punto O1, para el caso de la condición límite, que sería la tercera condición, donde el punto 2' coincide con B, que estamos al límite de empezar a tener interferencia geométrica, se arma un triángulo que lo pintamos, donde RB es el radio base de la rueda o de la corona, AB es la distancia que hay en los límites de tangencia, RE1 representa el radio exterior de la corona o rueda, que es igual al primitivo más el adendum. Entonces, en el caso límite donde el punto 2 caiga en B,
es el instante a partir del cual luego vamos a tener interferencia geométrica, formamos este triángulo. ¿Qué pasa? K sería el adendum de la corona o rueda, a veces el adendum de la corona K es igual a una vez el módulo, pero en otras veces puede que no sea así. El radio RE1 es el radio de la rueda y vamos a llamar con el subíndice R a todo lo de la rueda y con el P a todo lo del piñón. Entonces, ¿qué pasa? Por Pitágoras, yo voy a decir que la hipotenusa al cuadrado de esto es igual a la suma de los catetos al cuadrado. RB1 es RB de la rueda, o sea que RB de la rueda al cuadrado más esta distancia AB al cuadrado es igual a RE de la rueda al cuadrado, que es R1. AB es igual a AM más MD. AM se representa como el radio primitivo 1, que sería de la rueda, por el seno de alfa. Y MB se representa por el radio primitivo del piñón por el seno de alfa. Reemplazando todo esto en esa ecuación de Pitágoras, se trabaja matemáticamente, que es algo que no lo tengo armado el desarrollo, trabajando matemáticamente se llega a esta ecuación. Es una ecuación de segundo grado con una incógnita que es ZP. Esta ecuación de segundo grado con una incógnita ZP, ahora vamos a determinar el número mínimo de dientes del piñón, ZP mínimo, para un cierto valor del número de dientes de la rueda para que no se produzca interferencia geométrica. De la ecuación de segundo grado se observa que este ZP mínimo va a ser función del número de dientes de la rueda, del ángulo de presión y de K sobre M, que es el adendum de la rueda, que es la relación de adendum de la rueda y el módulo. Entonces, de esta forma, podemos decir que el ZP mínimo de la rueda, el ZP mínimo del piñón depende del Z de la rueda y de las otras dos variables, dejando la otra dos variable constante depende del Z de la rueda. Entonces, el primer caso, podemos decir que el Z de la rueda tiene infinito, o es infinito, entonces el caso de una cremallera. Cuando el piñón trabaja con una cremallera, el ZP mínimo va a ser 2K sobre M sobre seno al cuadrado de alfa. ¿Qué pasa? Para un K sobre M igual a 1, al fin normalizado me queda 2 sobre seno al cuadrado de alfa, el ZP mínimo teórico. Un ángulo de presión de 15 grados me da 30 dientes, para 17 grados 30 me da 22, para 20 grados me da 17 y para 22, 30 me da 14. O sea que a medida que aumente el ángulo de presión del engranaje, el ZP mínimo del piñón puede tener menos dientes sin tener interferencia. O sea que el aumento del ángulo de presión del perfil me da la posibilidad de trabajar con menos dientes sin llegar a tener interferencia geométrica. El segundo caso, acá también se habla de un ZP mínimo práctico que corresponde a 5/6 del teórico, que es porque los radios de la herramienta tienen un pequeño radio que es un sexto. Pero yo no nombro mucho esto para no confundir, porque se van a confundir. El segundo caso es decir, bueno, el Z de la rueda igual al Z del piñón. Te queda esta ecuación que la evalúas y te queda que para alfa 15 grados es 21 el ZP mínimo y para alfa 20 grados es 2. Y el tercer caso, que es un caso hipotético teórico, que el Z de la rueda sea 0, te queda este valor. No tiene aplicación, solo para sacarlo del gráfico. Entonces hacemos un gráfico con la curva en negro, donde para el Z de la rueda, que tiene infinito, se hace asintático al valor 2K sobre M sobre el seno cuadrado de alfa. Cuando el ZP igual a ZR, toma este valor, entre medio tiene una curva que tiene esta forma, y de ZR hasta
de ZP hasta 0 no es un valor hipotético teórico que se forma con ZR igual a 0 acá. Entonces esta curva negra es la curva que representa la variación del ZP mínimo en el piñón en función al Z de la rueda. Y esta que está en línea suspensiva en roja abajo representa el 5/6 de esta que se dice que es el ZP mínimo práctico. Bien. Presentado el tema de interferencia mecánica y geométrica, vamos a ver los métodos de corrección de interferencia. Estudiaremos 3 métodos para eliminar o reducir interferencia. En realidad los métodos lo que buscan es eliminar por completo la interferencia geométrica, ya que si tiene no es posible la transmisión del movimiento con mecanismo de engrane cumpliendo la ley general de engrane. Entonces además vamos a tratar de eliminar o reducir interferencia mecánica para evitar la disminución de la resistencia del diente en la base por el socavado. Pero se deja claro, el objetivo principal de los métodos, eliminar la interferencia geométrica por completo. Objetivo secundario, eliminar o disminuir la mecánica. Vamos a contar el estudio de ruedas dentadas, que serían los piñones fabricados por proceso de generación con herramientas. O sea que las herramientas con perfil tipo cremallera, como se usa en el sistema Fauter o MAC, donde la herramienta tiene un perfil infinito. De esta forma, el socavado generado va a ser el máximo posible y va a poder trabajar con cualquier número de dientes. Entonces, partiendo de que el ZP mínimo, cuando trabaja con una rueda de diente infinito, es esta fórmula, 2K sobre M sobre seno al cuadrado de alfa. Partiendo de esta fórmula, podemos ver que variando el ángulo de presión, varía el ZP mínimo, variando la relación K sobre M, el ángulo de la rueda varía, y haciendo un método de corrimiento de perfiles, que ya les voy a explicar lo que es, también varía. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el primer método, variando el ángulo de presión. ¿Qué pasa? Partiendo de esta fórmula, ustedes pueden ver que si aumenta alfa, aumenta el seno de alfa y disminuye el número mínimo de dientes que puedo tener sin tener interferencia geométrica. O sea que disminuye la posibilidad de interferencia geométrica. El diámetro primitivo es constante, el interior es constante, el exterior es constante. Si aumenta alfa, disminuye el coseno de alfa y disminuye el diámetro base. Si disminuye el diámetro base, podemos eliminar o reducir interferencia geométrica o mecánica. Fíjense, yo tengo un perfil en negro que tiene interferencia mecánica solamente, y lo que hago ahora, le aumento el ángulo de presión, cambio el diámetro base, tomo esta inclinación, alfa era al principio, ahora es alfa prima mayor que alfa, y trazo un perfil rojo donde el diámetro base disminuye, se mete adentro del interior y el perfil ya no tiene más socavado y tiene la forma del perfil rojo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, el perfil solamente tiene interferencia mecánica, no tiene geométrica, ya que el segmento 1 o 2 está dentro de los límites de tangencia y sobre la normal de engrane. Ahora, si aumentamos el ángulo de presión, en este piñón y corona, alfa pasa a ser alfa prima, diámetros primitivos de rueda y piñón constante, diámetro exterior y rueda y piñón constante, diámetro interior de rueda y piñón constante, diámetro base de la rueda va a disminuir, diámetro base del piñón disminuye el diámetro base del piñón, se mete acá abajo, me saca el socavado, tenemos una nueva normal de engrane que cambia la inclinación con un nuevo segmento de engrane, 1', 2', ese segmento de engrane para mayor ángulo de presión tiene menos longitud que para menor ángulo de presión, o sea que a medida que aumenta el ángulo de presión, disminuye el segmento de engrane, si disminuye el segmento de engrane, disminuye el arco de engrane, disminuye la duración de engrane y se hace más ruidoso el mecanismo a medida que aumenta el ángulo de presión. Pero puedo eliminar interferencia. Entonces, al modificarse los diámetros base, tenemos los nuevos límites de tangencia que en vez de ser AB son A'B', que son más grandes, y en ese caso, si tuviera interferencia geométrica, la puedo eliminar. Entonces aclaramos, en este caso graficado no hay interferencia geométrica, pero si hubiese habido, al pasar el punto B a punto B', ahí podía bajar el límite de tangencia y recuperar un punto que salía afuera de los límites de tangencia.
Entonces, este método está limitado porque vos no podés aumentar mucho el ángulo de presión porque tiene sus limitaciones. Conclusión, ¿qué ventajas tiene? Puede reducir o puede eliminar interferencia geométrica y reducir o eliminar la mecánica. El diente se hace más robusto, más ancho en la base, que eso es una ventaja porque es más resistente. Aumenta el radio de curvatura del perfil porque en este mismo punto M, yo antes tenía un radio de curvatura que iba de M hasta B y ahora tengo otro que va de M hasta B'. Al aumentar el radio de curvatura de un perfil disminuyen las tensiones de contacto de Hertz. Aumentan los límites de tangencia, que eso me permite la posibilidad de mejorar la interferencia geométrica. La desventaja es que aumentando el ángulo alfa, la componente de la fuerza normal del diente tiene una componente radial que carga más los ejes. El diente se hace más puntudo en la punta, hay que tener cuidado que la cabeza del diente no quede menor a 0,3 veces el módulo, porque podría romper la punta por corte. No se puede aplicar a rueda fabricada, ya que se debe modificar alfa antes, y se disminuye el segmento de engrane, con lo cual se disminuye el arco de engrane, se disminuye la duración de engrane y se hace más ruidoso el metal. Esto sería todo lo del caso del método de variación del ángulo de presión.